noches, muy buenas noches y bienvenidos. Annalyn, buenas noches. ¿Cómo estás, Adriana, Charlie y amables televidentes? Qué gusto que nos acompañen. Así es, buenas noches, iniciamos contigo, Ana. Mucha atención, amigos, porque la Fiscalía General del Estado pidió la pena máxima para los involucrados en el caso Caminito por el presunto delito de peculado que involucra al exsecretario de la SENAÍN, Pablo Romero. Además, se solicitó disponga una reparación integral de $162.000. Escuchemos. El caso Caminito, que involucra al exsecretario de Inteligencia del correísmo, Pablo Romero, va llegando a su etapa final. Es que tal como se tenía previsto, la tarde de este lunes se desarrolló la audiencia de juicio en contra de Romero y 4 personas más por el presunto delito de peculado en este sonado caso, donde las partes procesales presentaron sus alegatos de cierre. Fiscalía pidió aquí la pena máxima por el delito de peculado, que llegaría hasta los 13 años de prisión. El fiscal general subrogante, Wilson Toainga, solicitó además una reparación integral de $162.546 divididos entre todos los procesados y que cada uno cancele $120.000 como multa, así también el comiso de bienes. En el alegato de cierre, Toainga mencionó que a través de las pruebas presentadas se demostró que los procesados, en su calidad de funcionarios públicos de la SENAÍN, dispusieron de manera arbitraria de recursos públicos en perjuicio del Estado, por cuanto se asignaron dineros de los fondos de gastos especiales a una operación de contrainteligencia, de la que no existe evidencia física que se haya efectuado conforme a la normativa vigente. Que no es una obra como un adoquín, como una vereda que nosotros podemos ver. Es que el punto es que al ser altamente secreto y al ser desclasificado se dieron cuenta recién que en realidad habían muchos correos de muchos funcionarios en el año 2013 que estaban hackeados. Entonces lo que el Estado quería hacer es una contrainteligencia para contrarrestar este tipo de cosas y evitar que siga funcionando. De su lado, el abogado de Romero dijo que la operación sí existió. Además, que solicitó que se le dicte una medida cautelar a su defendido, quien se encuentra privado de la libertad. Que la única persona que podía saber el tipo de información que era la operación Caminito era Pablo Romero, porque es que la ley le dice que solo él puede saber y él tiene que dar funciones compartidas a cada uno de los funcionarios. Nadie más puede saber. Toda la acusación de fiscalía no tiene piso. Mientras que para otro de los involucrados, la fiscalía se abstuvo de acusarlo. Nosotros hemos solicitado que se declare de maliciosa y temeraria la acusación por parte de la Secretaría de Inteligencia. Una vez concluida esta etapa, el tribunal notificará a las partes procesales hora y fecha para dar a conocer la resolución. Informó Marilyn Jaramillo. Y el cuerpo del sargento de policía que fue asesinado este fin de semana en el sur de Guayaquil fue trasladado a la provincia de Esmeraldas. La institución del orden investiga el móvil de este crimen. Fue en horas de la madrugada cuando en ese barrio de la Ciudadela Floresta 1, al sur de Guayaquil, escucharon 4 disparos y el paso acelerado de una motocicleta. Luego constataron que estaba aquí junto a la vereda un ciudadano tirado, con heridas de proyectil en la espalda junto a su moto. El comandante de la zona 8 confirmó que se trata de un elemento del Distrito Sur, que estaba de civil. Un compañero sargento de la policía de apellido Vidal fue asesinado el día para amanecer domingo a las 4:30 de la mañana. Al momento el equipo especializado como la DINASED está investigando con el fin de dar con los causantes de esta muerte, ¿no? Las primeras investigaciones determinaron que salió de la casa de una tía de ese sector de la ciudad. Los victimarios lo estaban esperando escondidos y cuando salió por uno de estos callejones, abrieron fuego por la espalda de aquel ciudadano, identificado como William Mariano Vidal Batallas. Se encontraba en una fiesta con unos familiares. Al momento que sale de la fiesta es interceptado por 2 personas. La niña que le realiza varias detonaciones en contra de la humanidad de él. La DINASEC descarta el robo como móvil de esa muerte violenta e inició indagaciones para conocer quiénes están detrás del crimen. Lo que nos indica que es aproximadamente 2 meses, 3 meses ya está separado de su esposa y estamos este rato recabando información para poder esclarecer este hecho, para tomar entrevistas todos con los familiares. Este servidor policial estuvo 16 años en la institución y no se levantó una capilla ardiente en el cuartel Modelo. Al mediodía de este lunes lo trasladaron a su tierra natal, Esmeraldas, informó Charlie Pisa. Y ahora les contamos que 2 personas murieron calcinadas y otras 5 resultaron heridas en un accidente de tránsito ocurrido en Cariamanga, en la provincia de Loja. Y según las investigaciones, un vehículo chocó por la parte posterior a otro, provocando un incendio.
2 personas fallecidas y algunos heridos fue el resultado de un accidente de tránsito ocurrido en la vía Cariamanga-Gonzanamá en Loja. La colisión de los vehículos ocasionó que los dos se incendien. Ya en su totalidad ya quemados. Posteriormente se hizo el enfriamiento de los mismos y se procedió ya a liquidar estos 2 incendios de estos 2 vehículos. En el sector se encontraban varios vehículos estacionados. Aquí se estaba realizando un control militar. Producto de este accidente, 2 miembros de las Fuerzas Armadas que se encontraban en el operativo resultaron heridos. Estaban realizando las operaciones. Lastimosamente dentro de esa operación fueron embestidos por un vehículo que, tiene resultados catastróficos, pero bueno, en sí nuestra gente, gracias a Dios, no fue muy afectada, ¿no? El conductor y copiloto de este auto murieron calcinados. De inmediato se hizo el levantamiento de los cadáveres, en medio de la tristeza de los familiares. El fiscal está en este momento llegando, ellos harán el peritaje correspondiente y darán mayores detalles acerca de lo sucedido. En Cariamanga, provincia de Loja, informó Marcela Constante Brito. La Policía Nacional incautó 7 toneladas de droga en uno de los puertos del sur de Guayaquil. La sustancia estaba en contenedores con carga de atún que tenía como destino España. Todo es parte de los operativos denominados Impacto 531 y 532. Es el decomiso más grande que se haya registrado en este tipo de tareas ejecutadas por la Unidad de Antinarcóticos. Gracias a las acciones conjuntas con canes amaestrados, se logró detectar los 2 contenedores donde estaba oculta la sustancia. En estos contenedores que transportaban atún enlatado, en el primer contenedor 19 bultos que contenían 1.111 paquetes rectangulares, dando un peso de 1 tonelada 300 kilos de droga. En el segundo contenedor 86 bultos con 5.124 paquetes rectangulares, dando un peso de 5 toneladas 979 kilos de cocaína. La misma que tenía como destino España, donde su valor superaría los $50.000 por cada kilo. Para la Policía Nacional es motivo de alerta el hecho de que los 2 contenedores pertenecen a la misma compañía exportadora. Efectivamente, esta empresa en el mes de marzo ya se logró dentro de las inspecciones en uno de sus contenedores, se incautaron 2 toneladas de drogas. Horas más tarde, el comandante de policías en la zona 8 se desplazó hasta el Puerto Marítimo Internacional de Pozorja, donde constató el avance tecnológico que ellos aplican para evitar la contaminación de contenedores que reposan en su área respectiva. Y sinceramente se ve que hay una tecnología de punta, que esto demuestra lo que tiene que ser copiado por todo el resto de puertos de acá del país. Informó José Morales. Cansados de los constantes robos, pescadores incendiaron una lancha en el puerto pesquero de Santa Rosa del Cantón Salinas, en Santa Elena. Ante esto se realizó una mesa de trabajo con varias autoridades para buscar una solución definitiva a la delincuencia en alta mar. El domingo pasado, en la parroquia Santa Rosa del Cantón Salinas, decenas de personas se aglomeraron en el puerto, donde identificaron una embarcación, la que presuntamente habría participado en atracos a pescadores. La muchedumbre, indignada y cansada de tanto robo en alta mar, incendió la lancha. Ese es el inicio de la población que se está rebelando. Esa lancha ya entró a Anconcito, ya ha entrado 2 veces ya con pesca ilegal y un motor. Y las autoridades... Luego de conocer el hecho, se organizó una mesa de trabajo que la presidió el gobernador de Santa Elena y autoridades vinculadas a brindar seguridad tanto en tierra como en alta mar. Aquí los representantes pesqueros expresaron su malestar. Esperamos nosotros que las autoridades redoblen sus esfuerzos. La piratería ha ganado mucho terreno donde a nosotros nos tiene sumido en la pobreza, sin trabajo y completamente endeudados. También tememos por la vida de salir a navegar, de que estos piratas cada vez son más avesados y atenten con nuestra vida. Después de casi 3 horas de reunión, los representantes se comprometieron a encontrar por fin una solución que pueda brindar seguridad a los pescadores
para que puedan salir a sus faenas de pesca. Yo creo que sin temor a equivocarnos van a haber buenas noticias en los próximos días, tengamos un poco de paciencia. Como lo hemos dicho, nos solidarizamos con los hermanos pescadores que son los afectados. De acuerdo a la situación que viven nuestros pescadores artesanales, se hace inmediata una acción urgente y coordinada. Aunque están conscientes de que el problema no se resolverá en corto plazo, por lo menos esperan que baje el índice de robos, informó Darwin Villao. Y 3 miembros de la Policía de Antinarcóticos fueron detenidos acusados de extorsionar a un hombre a quien habían encontrado droga en Guayaquil. Los uniformados habrían exigido dinero en efectivo a cambio de dejarlo libre. Fue parte de una operación ejecutada este fin de semana. Un ciudadano fue detenido en medio de un operativo antinarcóticos. 3 agentes de esta unidad fueron los encargados del traslado del sospechoso, pero en el trayecto habrían intentado extorsionar al detenido. Habían estado solicitando una cierta cantidad de dinero a una persona que había sido aprendida. Y un aproximado de $4.000. En poder de los agentes se logró encontrar el dinero que habrían recibido para dejar libre al acusado. Esa es la prueba principal que los lleva a enfrentar este proceso por el delito de concusión. Sinceramente, hicieron quedar mal a la Policía Nacional, pero nosotros, como somos la única institución del país que estamos combatiendo cualquier tipo de actos ilícitos al interior de la institución, fueron aprendidos, están al momento con prisión preventiva a disposición de las autoridades pertinentes. Una vez que se tomó conocimiento de este suceso, se procedió a la detención de los uniformados, quienes ahora se encuentran a disposición de la Fiscalía. Al momento nosotros de la parte interna se trabajará en la parte administrativa, de acuerdo a lo que dice COESCOP, y la parte penal ya es otra área, que no nos compete a nosotros. Informó José Morales. De Energía coordinaron la comercialización directa a la ciudadanía de tanques de gas ante el incremento del costo por la entrega a domicilio impuestos por los distribuidores. Veamos. Tras los varios inconvenientes que tiene la ciudadanía en la provincia del Carchi para abastecerse de un cilindro de gas, después de que los distribuidores subieran 50 centavos más al precio oficial, desde Gobernación se determinó que durante estos últimos 3 días del mes se buscará vender el carburante en 3 sectores de la ciudad, directamente al consumidor. El proceso se cumplió con cientos de personas aglomeradas, sin el debido distanciamiento, pero con la venta del GLP. Lo que más nos preocupa es la situación de lo que es distanciamiento, se lo está manteniendo. Tratamos de que se mantengan los 2 metros, 1,50 m y obviamente cumpliendo con la expectativa. Las autoridades cuestionaron a los distribuidores sobre el alza sin autorización alguna. Por ello, esta determinación de vender al precio oficial, sectorizando la ciudad para poder abastecerse de un tanque de gas. De una manera arbitraria se ha incrementado 50 centavos en la distribución, en el reparto, en el transporte del GLP. No hemos alzado ningún precio del gas, no vamos a alzar. El valor es de $2.50 para la ciudad de Tulcán y esto que quede bien claro. La ciudadanía mantiene opiniones divididas. Temen este tipo de aglomeraciones, sin embargo es una necesidad básica, mientras solicitan que se regrese al sistema anterior, pese a que el precio final sería de $3. No, $3 para la gente de Tulcán es bien difícil. No había tantas filas como estamos ahorita y los distribuidores llegaban al barrio y tranquilamente uno se cogía y no se perdía el tiempo. Claro que hay bastante temor, pero ¿qué se hace? Tenemos que coger el cilindro de gas para nuestras necesidades en la casa. La presencia de la fuerza pública, tanto policía como ejército, permitió en este primer día que no existan maneras de incumplir con las normativas básicas de bioseguridad, situación que no les fue tan fácil. No queremos aquí también que la viveza criolla, el tema del distanciamiento y el robo, especialmente esas funciones estamos cumpliendo acá. Mientras que también se buscó evitar que existan los llamados contrabandistas que traten de pescar a río revuelto al estar en frontera e intenten comprar el carburante para pasarlo hacia Colombia. Desde Tulcán informa Miriam Enríquez. En otro tema, la Corte Constitucional declaró improcedente la objeción de inconstitucionalidad ejecutada por el expresidente Lenín Moreno a 5 artículos de las reformas a la Ley de Régimen Tributario Interno, con lo cual los GATS ya no tendrán que pagar el IVA al Estado. La AME y la alcaldesa de Guayaquil resaltaron el dictamen. El anhelo municipalista se materializó tras palos y cuernos. En abril el Parlamento aprobó las reformas tributarias para que ya no paguen IVA por bienes y servicios, pues su devolución tomaba entre 1 y 2 años. Antes de terminar su periodo, Lenín Moreno promulgó el veto total por inconstitucionalidad del proyecto propuesto por el PSC,
pero la Corte Constitucional declaró improcedente esa objeción. Una especie de juego macabro, porque el dinero es de Guayaquil, no es un dinero adicional, es parte de nuestras rentas. Con ello, la Asamblea deberá disponer su promulgación. Según la AME, desde el año pasado, el Estado adeuda $700 millones. El Ejecutivo tiene un plazo de 6 meses para ponerse al día. El ministro, viceministro, quien haga a su vez el tesorero del país, tendrá que irse a su casa si no cumple con lo que lo ha ordenado la Corte Constitucional. En el caso del municipio de Guayaquil, desde julio del año pasado hasta la presente fecha, la deuda por la devolución del IVA asciende a $40 millones. Todo ese dinero será invertido en obras del Frente Social, según la alcaldesa Cintia Viteri. La ampliación del Hospital Bicentenario. Tendremos quirófano, tendremos sala de emergencia. De ahí saldrá también la construcción del nuevo centro de drogas en Trini Puerto. Pero esos no son los únicos valores pendientes que el gobierno de Guillermo Lasso ha heredado. Está más o menos en 1.160 millones de dólares en el año 2020 de la deuda por recortes y asignaciones presupuestarias. Con lo cual, los ajustes en la caja fiscal deberán ampliarse aún más, informó Jorge Escobar. Y más adelante, mujer se salvó de morir tras esquivar dramáticamente a 2 vehículos fuera de control. Ahora queremos contarles que parte de los deportistas ecuatorianos que competirán en Tokio ya viajaron al país asiático. Conversamos con el abanderado de la delegación, Julio Castillo. Escuchemos. Parte de la delegación de deportistas que nos van a representar en los Juegos Olímpicos de Tokio ya partieron del país. Los clasificados de la disciplina de box estarán primero en Italia para luego dirigirse a Japón. El abanderado y subcampeón mundial, Julio Castillo, destaca la ardua preparación de nuestros atletas. Un jugador súper motivado, súper bien plantado en lo que quiere hacer, súper concentrado. Yo creo que eso va a hacer una diferencia bastante amplia en Juegos Olímpicos, ya que Ecuador, como lo he dicho muchas veces, Ecuador está en una plena madurez deportiva. Por el boxeo ecuatoriano están clasificados 4 deportistas que irán acompañados de 3 entrenadores. Estamos en competencia, ya estamos en competencia porque ya los días se acercan ya para la realidad. Para Paola Bonilla, clasificada en maratón, serán sus primeras Olimpiadas e indica que prácticamente el 95% del trabajo está hecho. Queda dejar todo en la competencia. Pero sí puedo decir que ha sido un trabajo bastante duro, que realmente muy pocas personas son las que conocen de verdad ese trabajo detrás de esto, buscando la clasificación y ahora pues ya preparándonos para los Juegos Olímpicos. Junto a su entrenador, afinaron pequeños detalles en la urbe porteña debido a la temperatura. Ellos pasarán primero por Cuenca antes de Tokio. Fue récord nacional en el año anterior con 1 hora 28:25 y pues esperamos que ratificar esa marca tomando en consideración que la situación climatológica de acá es severa realmente por la temperatura y altas temperaturas y la humedad también que va a estar muy considerable. Entonces esperamos mantener la marca y nuestra intención, nuestro objetivo fundamental con Paulita es estar entre los 20 mejores del planeta. Informó Adriana Peralta. Y seguimos con la cuenta regresiva para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y ya faltan tan solo 25 días y por supuesto, RTS es el canal oficial. Nuestros atletas están listos para dejarlo todo en los Juegos Olímpicos de Tokio. La noticia compartió con ellos y les mostraremos el lado humano y cómo fue el camino a la clasificación. Comparta con nosotros las participaciones de estos héroes que llevarán la bandera de Ecuador en lo más alto, solo por RTS, el canal oficial de los Juegos Olímpicos de Tokio. De regreso al ámbito nacional, la jueza María Belén Domínguez aceptó parcialmente la acción de protección solicitada por el alcalde de Quito, Jorge Yunda, en contra del informe de la Comisión de Mesa del Consejo Metropolitano, el cual fue aprobado para su remoción. Los abogados de las partes involucradas presentaron apelaciones.
La jueza María Belén Domínguez consideró que sí existe una vulneración del derecho a la defensa en la garantía de la imparcialidad. Con este argumento aceptó de forma parcial el recurso presentado por el alcalde en contra del informe de la Comisión de Mesa del Consejo Metropolitano, que fue aprobado en pleno y dio paso a su remoción. Según la magistrada, los integrantes debían excusarse en la votación del pasado 3 de junio. Estos mismos 4 concejales forman parte luego del Consejo Metropolitano, que es el órgano que decide acoger o no el informe de la mesa de consejo. De esto se colige que no existe la separación específica de personas a las que hace alusión la propia mesa de consejo. La aceptación de la acción de protección fue parcial porque la jueza no dio paso a otras alegaciones de Yunda. Los abogados de las dos partes involucradas presentaron apelaciones. Esto significa que el caso pasará a la Corte Provincial. Así reaccionó el alcalde de Quito. Si hay un señor vicealcalde cuya desesperación es ser alcalde y no guarda las formas y atropella el debido proceso, creo que es un paso importante para la democracia de la ciudad y el país. Las reacciones se generan también de los miembros de la comisión de mesa, que la conforman el vicealcalde Santiago Guarderas y los ediles Fernando Morales, Mónica Sandoval y Analía Ledesma. La comisión de mesa ha tenido total imparcialidad y el informe que se ha presentado al Consejo Metropolitano y la decisión y la votación de los concejales en la misma también han tenido total imparcialidad. Lo que hemos hecho es lo que manda la normativa. Para el constitucionalista Ismael Quintana, la decisión de la jueza no tiene ningún efecto sobre la situación jurídica del alcalde, que debe ser definida por el Tribunal Contencioso Electoral. No incide en el estatus jurídico de Jorge Yunda. Jorge Yunda sigue siendo un alcalde removido y su suerte o su destino político todavía está en manos del Tribunal Contencioso Electoral. Sin embargo, Quintana sostiene que habrá que esperar que la jueza notifique su decisión por escrito para conocer el alcance. Mientras tanto, corre el tiempo para que el Tribunal Contencioso Electoral decida si el alcalde es removido o no de su cargo. El plazo es hasta el 2 de julio. Informó Priscila Cadena. Y crítica es la situación que vive el Hospital del Seguro Social Carlos Andrade Marín en Quito frente al desabastecimiento de medicinas e insumos médicos. Sus nuevas autoridades han iniciado los procesos para la compra de los faltantes. Hace 45 días, la hija de Eliezer Quispe se encuentra en el Hospital Carlos Andrade Marín en el centro norte de Quito. Nació prematura de 28 semanas. Cuenta que gran parte de los medicamentos que su pequeña requiere han tenido que adquirirlos con sus propios medios, pues aquí no los tienen. Nosotros estamos comprando todo lo que aquí no tienen, medicamentos. Lo mismo ocurre con Gabriela Garcés, padece hipertensión. Hace meses no ha podido recibir todos los medicamentos que necesita. No puedo acceder, tengo que comprarlos de manera particular y tengo una hija con un diagnóstico de enfermedad rara que no tiene ninguna posibilidad de atención de medicamentos acá. Una realidad que viven muchos en esta casa de salud debido al desabastecimiento de medicinas e insumos que ha llevado a protestar no solo a los propios pacientes, sino a los médicos. Medicamentos tenemos del 34% de abastecimiento e insumos del 35%. Prácticamente con ese porcentaje no puedo brindar un tratamiento a los pacientes oncológicos, a los pacientes con mieloma, leucemia. No puedo dar medicación de uso crónico para ciertas patologías. Esta es la bodega principal de esta casa de salud. Abastece a las farmacias. Antes lucía completamente llena y hoy se encuentra así, prácticamente vacía. Una situación crítica que según las nuevas autoridades no es por falta de recursos económicos, pues la institución cuenta con un presupuesto de $150 millones, sino por la inacción e inoperancia de anteriores administraciones que habrían represado cientos de procesos de compra. Lo único que se ha logrado ejecutar en este año es el 17%. Ante ello señalan que ya han activado nuevamente los procesos de compra, sin embargo estos pueden llevar hasta 6 meses, por lo cual también han tomado otros caminos para obtener medicinas de forma más rápida que mantengan operativo el hospital. La ínfima cuantía es un procedimiento rápido, el catálogo electrónico que se puede hacer legalmente, los préstamos con otras unidades. Son los que en primera instancia intentaremos abastecernos rápidamente, ¿cierto? Por ejemplo, pacientes trasplantados, pacientes oncológicos, pacientes en general con enfermedades catastróficas o raras. La falta de medicamentos además ha acarreado que la lista de cirugías represadas llegue a 6.400. Sí se ha dado paso a lo que es la cirugía de emergencia vital. Ahí viene la incertidumbre, ¿tengo todo para operar o no tengo?
En este marco, las autoridades anunciaron que una vez que se recopile la información de una supuesta mala administración, esta será enviada a la Contraloría, Procuraduría del IES y a la Fiscalía General del Estado para los procesos pertinentes. En Quito informó Adriana Rojas. Un juez de la Corte Nacional de Justicia negó el pedido de revisión de medidas cautelares que pesan sobre Esteban Celi, hermano del contralor subrogante Pablo Celi, por lo que una vez que se recupere en una casa de salud del COVID-19, deberá regresar a la cárcel 4. Esteban Celi corre la misma suerte que su hermano Pablo Celi, contralor subrogante, a quien la Corte Nacional de Justicia le negó la revisión de la prisión preventiva. Esta vez, el juez Felipe Córdoba no dio paso al pedido de Esteban. En la audiencia, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, argumentó que el COVID-19 no es una enfermedad mortal, como requisito que establece la ley, para que se cambie la medida cautelar. Por lo que él, una vez que se recupere en una casa de salud, en donde es tratado médicamente, inclusive llegó a ser intubado, deberá regresar a la cárcel 4 Norte de Quito. Los hermanos son procesados por el caso Las Torres por presunta delincuencia organizada y guardan prisión desde el 13 de abril de este año. Informó Héctor Romero. Leonidas Issa es el nuevo presidente de la CONAIE. Si bien el líder indígena consiguió un respaldo significativo de las comunidades, su postura radical es algo que preocupa en las relaciones políticas, tanto del movimiento indígena como del gobierno. Leonidas Issa es el nuevo presidente de la CONAIE. Él es una de las figuras políticas más fuertes del paro de octubre de 2019 y ahora llega a ocupar el principal cargo de una de las dirigencias indígenas más importantes del país. El deber grande que queda al actual dirigente, al actual presidente de la CONAIE que salió electo, por supuesto, que es la unidad. Y es que el sector indígena tiene objetivos priorizados. Hay que hacer una auditoría ambiental a todas las concesiones mineras y petroleras y esta es la función que debe cumplir tanto la dirigencia de la CONAIE, así como también nuestros compañeros asambleístas del movimiento Pachacuti. Algo que podría generar conflictos con el gobierno actual. El presidente Lasso ha mencionado que va a pasar de 470,000 barriles diarios producidos a 1 millón de barriles diarios y esto sin lugar a dudas va a hacer que la frontera petrolera se extienda. Leonidas Issa se ha mostrado como una figura radical, a diferencia de Pachacuti, que ha abierto las puertas al diálogo con demás partidos políticos y con el gobierno de Guillermo Lasso. Hay que dialogar y si es que tenemos que ponernos de acuerdo en función de los ecuatorianos, hay que hacerlo. Y es que con su llegada al poder se desconoce si existirá o no división en su relación con la Asamblea Nacional, pues allí preside una lideresa indígena. Aquí probablemente por las características del movimiento indígena va a tener diferencias también con la presidencia de la Asamblea Nacional, porque la presidenta proviene de la Amazonía, donde Issa no es tan fuerte. Hace pocas semanas, Leonidas Issa ya convocó a una movilización en Cotopaxi. Uno de sus principales pedidos es el siguiente. Leonidas Issa ha sido siempre un radical opositor a la eliminación de los subsidios a los combustibles y esto marca un contrapunto de entrada entre el gobierno y el nuevo presidente de la CONAIE. Issa alcanzó un 65% del respaldo de las comunidades. Si bien esto lo legitima, deberá escuchar las demandas de ese 35% restante, informó Valeria Navarro. Y vamos a una nueva pausa comercial, pero cuando regresemos, mucha atención a estas imágenes porque existe conmoción en Argentina, donde un hombre asesinó con varias puñaladas al propietario de una tienda porque no le quiso fiar. Ya regresamos. Deportistas ecuatorianos que no tienen recursos económicos han temido abandonar sus carreras por falta de auspicios. Una vez me dijeron, ¿usted de qué disciplina es? Muy bueno su currículo, pero no es deportista, no es fútbol o no es tenis. El Ministerio del Deporte impulsa un proyecto para unir lazos entre la empresa privada y los atletas de todas las disciplinas con el fin de apoyarlos. Conozca más este martes en la emisión estelar de... Y en nuestro país, el caso de David Piña, joven que fue condenado a 25 años en cárcel por el asesinato en el año 2013 de Karina del Pozo, entró a etapa de admisibilidad en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Los abogados del sentenciado piden que se otorgue medidas cautelares.
Hace 1 año y medio se decidió avanzar por parte de la defensa de David Piña el caso hacia cortes internacionales. Es así que se presentó el recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahora el trámite se encuentra en etapa de admisibilidad. Quiere decir que nuestro caso superó una etapa de revisión inicial. De las casi 5.500 causas que se presentan entre 2019 y 2020, aproximadamente un 6%, es decir, unas 300 causas son las que pasan esta etapa de revisión. De esta manera, el proceso de medidas cautelares ha iniciado su trámite. En ellas piden que a David Piña se le otorgue medidas alternativas a la prisión preventiva. Si bien la etapa de revisión no prejuzga el fondo del asunto, sí es un indicador claro de que la Comisión ha tomado muy en serio este caso, que encuentra indicios de responsabilidad que podría haber sobre el Estado. Los argumentos jurídicos con los que los expertos acudieron hacia el Organismo Internacional de Derechos Humanos tienen que ver con presuntas irregularidades cometidas dentro del debido proceso. A David, cuando uno examina el procedimiento, no existen pruebas contra David. La única prueba, la única evidencia que existe contra David es un testimonio de otro de los coacusados. No existen pruebas de ADN, no existen pruebas de sangre, pruebas de lodo, rastreo geosatelital, no existe nada que ponga a David en el lugar del lamentable asesinato de Karina del Pozo. Manifiestan los entendidos que en promedio un 80% de los casos que llegan a la fase de admisibilidad en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tienden a mantener un fallo en contra de los estados, por lo que guardan la esperanza que el proceso de Piña no sea la excepción. Además de las medidas cautelares, se esperaría por parte de los abogados que el organismo emita recomendaciones al Estado ecuatoriano. Irse en contra de esas recomendaciones es muy difícil. Y en ese momento es cuando el Estado entra a recibir las sanciones ya por parte de la Corte. El problema ante Corte siempre demora un poco más, unos 3-4 años más. Son procesos extensos de largo aliento. Este nuevo paso en el caso de David Piña se da luego que la Corte Constitucional decidió que un nuevo tribunal revise el proceso del sentenciado. Informó Javier Rosero. Atentos, porque desde este 28 de junio Ecuador pasó a formar parte de los 62 países que cuentan con leyes de protección contra la discriminación por motivos de orientación sexual. En este sentido, se creó la Subsecretaría de Diversidades. Con base en lo que establece el numeral 3 del artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador, que es deber primordial del Estado fortalecer la unidad nacional en la diversidad. Y el numeral 2 del artículo 11, que entre otras cosas contempla que todas las personas son iguales y gozan de los mismos derechos y oportunidades. Este 28 de junio se presentó oficialmente el nacimiento de la Subsecretaría de Diversidades, que principalmente estará enfocada a la comunidad LGBTIQ+. Y en muchísimas partes del mundo, la comunidad LGBTIQ+, sufre discriminación a diario en muchísimos aspectos de su vida. Desde su identificación, muchos son hostigados, rechazados por personas incluso cercanas. Experimentan estigmatización social, tratos injustos e incluso formas de violencia extrema. La Subsecretaría de Diversidades estará regentada por la Secretaría de Derechos Humanos. Con esto, Ecuador se suma a los 62 países del mundo en construir una política pública con leyes de protección contra la discriminación por motivos de orientación sexual. Capacitaciones dentro de las instituciones públicas para eliminar la discriminación en 3 aspectos fundamentales: en el ámbito laboral, educativo y en el eje de justicia. Protocolos para la igualdad y no discriminación en todas las instituciones, tanto públicas como privadas. El trabajo iniciará casa adentro para luego extenderse al resto de la población. Esta política pública tendrá en cuenta un proceso participativo en las 24 provincias del país. Nos vamos a sentar con todas y todos los que tengan algo que implementar, algo que incluir en esta política pública. Tenemos que estar unidos para que la diversidad triunfe y vivamos en un Ecuador justo, con igualdad de derechos y sin discriminación. En este contexto, el presidente Guillermo Lasso, a través de un video, dio a conocer el compromiso del régimen. En junio, mes donde se conmemora la lucha por los derechos de las personas LGBTIQ+, nuestro gobierno reitera su compromiso con erradicar todas las formas de violencia y discriminación. Informó